Bienvenidos a su canal Conociendo a el Narcisista. Mi nombre es Karina Abigail y el día de hoy terminaremos el estudio de las 4 etapas del ciclo de abuso narcisista con el joven. Ya con anterioridad subí 3 videos explicando cada una de los primeros 3 elementos del ciclo de abuso. Los subí con anterioridad por si quieres ir a verlos para que le entiendas aún mejor a este tema. Comenzamos con el bombardeo de amor, love bombing o época dorada. Esto es cuando el narcisista engancha a su víctima y le hace muestras excesivas de cariño, para que la víctima quede totalmente cegada y convencida de que el narcisista es un buen elemento para poder habitar con él. En esta época el narcisista se desvive por la víctima, está para ella 24/7, le hace regalos, le lleva serenata, la lleva a pasear, la lleva al cine, está con ella en los momentos difíciles y le hace ver todo un escenario del cual a la víctima solo le quedará el recuerdo. La víctima ya tendrá una alta idealización hacia el narcisista en esta etapa. La devaluación. La devaluación viene cuando el narcisista empieza a aplicar métodos de manipulación hacia su víctima. La comienza a maltratar, la comienza a devaluar, dejando a la víctima en un estado total de confusión. El descarte. El descarte viene por 2 razones. La primera, puede ser que la víctima ya no le esté dando el suficiente combustible al narcisista, porque quizás ya está muy devastada, muy demacrada, quizás hasta enferma, entonces ya no responde a los estímulos o a las técnicas de manipulación que el narcisista infringe sobre ella. El narcisista la verá como cualquier cosa y simplemente la desechará. Quizás antes de irse le dirá que la va a dejar, o simplemente el narcisista desaparece y no lo vuelve a ver la víctima hasta después de un tiempo. Supongamos que la víctima llegó hasta el descarte y el narcisista se fue y la víctima tuvo la oportunidad de recuperarse. Eso sería más que una bendición, al menos para la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima va a tener tiempo de poderse recuperar, de empoderarse y quizá no regresar con el narcisista cuando ocurra esta etapa. Vamos con el hoovering. El hoovering proviene esta palabra de una marca de aspiradoras, nada más que no la podemos decir, pero significa aspirar o atraer. El hoovering se da cuando el narcisista ha descartado a la víctima y quizá en la otra relación que entabló no le fue bien, o quizá su víctima no era manipulable. ¿Qué hace el narcisista? ¿Se acuerda? Tiene un vago recuerdo por ahí que dejó a una persona esperando. El narcisista, a pesar de descartar a las personas y de desecharlas, nunca les da fin, o sea, nunca está con la idea de que esa persona ya no está disponible para él. Para el narcisista, cuando él deja a una persona, es como si colgara una prenda de vestir adentro de su guardarropa y cuando se acuerda que la tiene, va y se la vuelve a poner. Es lo que él hace con sus víctimas. Entonces, cuando el narcisista recuerda que había alguien que le daba mucho mejor combustible que a la pareja que tiene ahorita, pues hará el intento de regresar, de, como dice el término, de volver a aspirar a su víctima. ¿Mediante qué? Hay narcisistas que sí son muy extremos. ¿Por qué? Porque llegan con manipulaciones que hacen que la víctima se ponga entre la espada y la pared y no tenga opción. Muchos son tan extremos que dicen, si no regresas conmigo, me mato. Y la víctima, más si aún no tomó terapia, más si aún desconoce de este trastorno, regresará con él. Irremediablemente, ¿para qué?
para volverse a meter otra vez en el ciclo de abuso. Al él ejercerle esa manipulación, ella accederá, quizá pensando en la época buena que tuvo su relación o cuando comenzó, porque son recuerdos que se quedan muy, muy adentro de la víctima, y que cuando el narcisista llega y hace este método de manipulación que es el hoovering emocional, la víctima quizás vuelva a caer y vuelva a entrar en este ciclo. Unos días la va a tratar bien, otros días peor, la vuelve a descartar y quizá vuelva a realizar. Será un muy desgastante proceso de ir y venir, ir y venir. El hoovering, como decía, no nada más es emocional o con chantaje emocional, como te decía de que me voy a matar. El narcisista puede venir con nuevas promesas. Ahora sí ya te voy a hacer tu casa, ahora sí ya vamos a formar un hogar, ahora sí ya te voy a dar dinero para los niños, ahora sí te voy a llevar a donde te había dicho anteriormente, ahora sí te voy a comprar un carro, ahora sí vamos a ir a aquel viaje que tanto anhelabas. En esta etapa es muy peligrosa porque el narcisista va a regresar y va a usar su mejor máscara para volver a absorber a la víctima, para volver a traerla hacia él. Y como te decía con anterioridad, si la víctima regresa, nuevamente cumplirá todo el ciclo. Por eso es conveniente que las personas sepan cómo funciona este ciclo de abuso. Es un poco triste ver cómo a estas alturas todavía mucha gente desconoce de este tema y no sabe cómo manejarlo. No sabe, incluso la víctima no sabe cómo lidiar con todo esto. ¿Por qué? Porque es un mar de emociones. Después de esto, de unas excesivas muestras de cariño, en esta etapa te estás preguntando por qué, si aquí estuvo siempre, ahora no está. ¿Por qué si me hacía tantos regalos, ahora ni siquiera me pela? O sea, así literal, en mi cumpleaños, no me hace caso. Aquí se aprenden, bueno, la víctima aprende varios mecanismos que no son buenos para su salud mental, como lo explicaba en el tema exactamente de la devaluación. El descarte. En el descarte, la víctima queda con un estado de confusión tremendo. Muchas veces la familia no sabe cómo ayudar o la misma víctima no sabe cómo salir de aquí. Por más que se le haya advertido a la víctima, si no tomó terapia entre este lapso y no logró entender bien qué fue lo que le pasó y qué es más importante, su salud emocional, que convivir con un narcisista, va a volver a caer. Cuando el narcisista intente jalarla. Recordemos que el narcisista es muy astuto, está al acecho. Él conoce perfectamente cuáles son las debilidades que tiene una persona. Y es por ahí donde él va a atacar. Si a lo mejor el narcisista nunca te apoyó económicamente, ahora va a venir con esa falsa promesa. Vamos a hacer un capítulo también donde vamos a hablar sobre las falsas promesas de un narcisista que nunca va a cumplir, o que si las cumple será porque de veras le van a traer un beneficio tremendo para su combustible narcisista. Si no, no lo hará. Como lo decía, es importante conocer este ciclo de abuso para que puedas reaccionar o saber qué hacer. Si es que tú estás siendo víctima o conoces a alguien que está siendo víctima. No debemos de estigmatizar o de señalar a las víctimas. Estar por todo este ciclo es muy desgastante, tanto para la víctima como para la familia, más si hay hijos de por medio. Entonces, ¿conoces a alguien así? Ayúdalo. Aquí el elemento principal es, para salir de este ciclo, es el amor.